Irán, un nombre que hoy llena titulares, tensiones geopolíticas, programas nucleares, amenazas veladas. Pero pocos conocen su historia más profunda, escrita siglos antes de los noticieros. ¿Sabías que el destino de esta nación está grabado en la Biblia desde sus raíces? No como Irán, sino bajo su nombre ancestral, Persia. Las escrituras no solo revelan sus orígenes, sino también su sorprendente final, un papel protagónico en la profecía más inquietante del Apocalipsis, la guerra de Gog y Magog, donde naciones se alzarán contra Israel en los últimos días. Pero hay una paradoja histórica. Antes de ser señalada como adversaria, Persia fue el instrumento elegido por Dios, el imperio que liberó cautivos, reconstruyó el templo de Jerusalén y cumplió promesas bíblicas. ¿Cómo una misma nación puede tener dos destinos tan opuestos? Hoy desenterraremos verdades ocultas, el plan divino para Irán que muy pocos conocen. Si estás listo para descubrirlo, escribe 999 en los comentarios. Acompáñame en este viaje porque lo que revelaremos no es solo política, es profecía en movimiento. El destino bíblico de Irán. Claves en las Escrituras. Todo inicia en Génesis, tras el diluvio universal. Dios renueva la humanidad a través de Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De ellos surgirán naciones, y entre sus descendientes, como semillas en tierra fértil, nacerán los pueblos que forjarían Persia. De Jafet, Madai, padre de los medos, montañas del norte iraní. De Sem, Elam, fundador de los elamitas, llanuras del suroeste. Estos nombres no son solo genealogía, son el primer acto de un drama profético que hoy sigue desarrollándose. Génesis capítulo 10 nos presenta un retrato asombroso. No se trata simplemente de una enumeración de nombres, es el primer mapa global contenido en la Biblia, una genealogía sagrada que traza el surgimiento de pueblos, lenguas, territorios y reinos. En Génesis 10 de 1 leemos, estos son los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y de sus linajes surgirían las naciones que conocemos actualmente. Dentro de esta lista, escondidos entre líneas, aparecen 2 personajes que darían origen a lo que más tarde se conocería como Persia, una civilización destinada a alzarse, caer y resurgir, desempeñando un papel clave tanto en los antiguos conflictos de poder como en las profecías por venir. El primero es Madai, hijo de Jafet. De él descendieron los guerreros de las montañas de Mes, quienes se asentaron en las regiones escarpadas del norte del actual Irán. Separados por cumbres nevadas y amplios valles, los descendientes de Madai forjaron una naturaleza resistente. Eran clanes independientes, tribus fieras, con un carácter indomable y estructuras sociales sólidas. No eran constructores de ciudades ni templos, sino guardianes de las altas, endurecidos por el entorno y unidos por la sangre. Madai es recordado como el antepasado de la región norte del corazón de Irán. El segundo es Elam, hijo de Sem. Su descendencia dio origen a los elamitas, que habitaron las tierras fértiles del suroeste de Irán, cerca del Golfo Pérsico. A diferencia de los descendientes de Madai, los elamitas desarrollaron pronto centros urbanos y una notable influencia política. Controlaban importantes rutas comerciales y tierras agrícolas productivas, lo que los convirtió en una potencia en el antiguo Oriente Medio. Pero los elamitas no eran simples vecinos del pueblo escogido de Dios, eran también sus agresores. En Génesis 14 se desencadena el primer conflicto internacional registrado en la Biblia, una guerra que pondría a prueba alianzas y revelaría algo más profundo. La respuesta del cielo, cuando los suyos están en peligro. En ese momento, 4 reyes del este, entre ellos Kedorlaomer, rey de Elam, formaron una coalición y avanzaron hacia el oeste, hasta Canaán. Saquearon ciudades, capturaron pueblos enteros, y entre los prisioneros que tomaron había alguien muy especial, Lot, el sobrino de Abraham, el hombre de Dios. ¿Te das cuenta de lo que acaba de ocurrir? Los descendientes de Sem y Jafet, los patriarcas de lo que hoy conocemos como Irán,
no solo emergieron como figuras poderosas, fueron los primeros en alzarse contra la familia del pacto divino. Elam, junto a otros reyes del Oriente, osó poner pie en la tierra donde Abraham, el elegido de Dios, caminaba. Pero este no era simplemente un conflicto territorial. Era un ataque directo contra la promesa que reposaba sobre la vida de Abraham. ¿Y cómo respondió Abraham? ¿Se escondió? ¿Intentó negociar la paz? En absoluto. Fue un momento crucial. Con apenas 318 hombres, siervos nacidos en su casa, preparados por él mismo, Abraham organizó un asalto nocturno audaz. Estaba superado en número, en armamento y en posición. Aún así, atacó. Golpeó con determinación a las fuerzas enemigas, desbarató sus líneas, liberó a Lot y regresó con los cautivos rescatados y el botín recobrado. ¿Cómo pudo un pequeño grupo de siervos derrotar a una alianza de reinos poderosos del este? No fue gracias a estrategias militares ni a armas sofisticadas. Fue por la intervención divina. Aquella no fue una batalla más. Fue una declaración escrita con fuego y sangre. Ningún imperio, ningún ejército, ningún poder de Oriente puede prevalecer contra aquel que camina en alianza con el Dios eterno. No fue solo una victoria militar, fue un mensaje celestial para todas las generaciones. El cielo protege lo que Él ha establecido. Y aún hoy, ese eco no se ha apagado. Y si lo que ocurre entre Israel e Irán no es solo una repetición de la historia, sino una continuidad espiritual, ¿y si las antiguas tierras de Elam y Madai, que un día se alzaron contra el pueblo escogido, están una vez más entrando en una posición profética? Tal vez esta enemistad no se sembró hace pocas décadas, sino que germinó en los días del Génesis, y hoy está floreciendo para su desenlace final. Pero la historia de Elam no terminó con aquella derrota. No fueron barridos del mapa, ni su herencia desapareció con la caída de una ciudad. Sobrevivieron. Vieron imperios elevarse y caer como olas en la arena. Los siglos pasaron, reyes fueron coronados y enterrados, tribus se disolvieron y se reagruparon. Mientras la atención del mundo se enfocaba en los reinos de Egipto y Babilonia, los hijos casi olvidados de Elam, los mismos que una vez enfrentaron al patriarca Abraham, seguían creciendo. Su linaje se extendía silenciosamente por las tierras del este, donde los elamitas y los medos compartían un territorio tanto fértil como implacable. Elam se estableció en las fértiles llanuras del sur, donde los ríos daban vida y riqueza. Los medos, por su parte, se forjaron en las montañas del norte, templados por el viento, la roca y la dureza de la tierra. Su entorno era cruel, pero moldeó guerreros cuya fortaleza igualaba la misma tierra que los formó. 2 tierras, 2 almas, un propósito compartido. Mientras los imperios surgían y caían en silencio como sombras en el desierto, algo más profundo se gestaba en lo oculto. El mundo giraba, las naciones se alzaban y morían, pero entre los escombros de la oscuridad, una chispa comenzó a tomar forma. Primero fueron tribus dispersas, luego alianzas entre clanes, más tarde reinos, hasta que finalmente emergió un imperio, Persia. Pero no te dejes engañar por sus ídolos o por sus deidades extrañas. Elam, Media, Persia jamás estuvieron al margen de los designios del Altísimo. Aunque adoraban imágenes talladas y no conocían su nombre, Dios ya pronunciaba los suyos. Aunque caminaban en ignorancia, Él ya había escrito sus papeles dentro del gran relato de la redención. Por medio de la voz de profetas como Isaías y Jeremías, el Creador anunció algo extraordinario. No una, sino 2 profecías, y ambas se cumplirían con una exactitud tan sobrecogedora que su eco aún resuena en las páginas de la historia. La primera profecía, proclamada primero por Isaías y luego reafirmada por Jeremías, anticipaba la ascensión de Elam y Media no como enemigos de Israel, sino como los instrumentos que Dios empuñaría para derribar a Babilonia. Aquel imperio que destruyó Jerusalén, incendió el templo y arrastró al pueblo santo al exilio, no quedaría sin respuesta. Dios ya había elegido la mano que sellaría su caída, la mano de los antiguos pueblos del Irán primitivo, ahora unidos.
¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo Dios puede emplear incluso a quienes están fuera de su alianza para llevar a cabo su plan? ¿Cómo un pueblo que servía a dioses falsos pudo convertirse en el martillo de la justicia divina? Pero la segunda profecía era aún más desconcertante. No bastaba con ejecutar juicio. Dios tenía la intención de traer libertad, y lo había a través de Persia. Más de siglo y medio antes del nacimiento del hombre en cuestión, Isaías anunció el nombre del elegido, un rey extranjero, alguien que no conocía a Dios, pero que era conocido por él. El futuro de Persia fue mostrado no a un emperador, sino a un joven hebreo en cautiverio, Daniel. Un adolescente arrancado de su hogar, prisionero en el corazón del imperio que destruyó su mundo, todo empezó con una tragedia: el asedio de Jerusalén bajo el rey Nabucodonosor. Las murallas sagradas cayeron, el templo fue profanado, y miles fueron conducidos como esclavos a tierras lejanas. Entre ellos iba un muchacho, Daniel, cuya vida parecía haber sido reducida a ruinas. ¿Puedes imaginar el peso de ese instante? ¿Ser desgajado de tu hogar, arrancado de tu cultura, separado de tu adoración y de tu identidad? Lo conocido quedó atrás, reducido a cenizas humeantes. Y aún así, en medio de esa densa oscuridad, Dios lo eligió, no por estatus ni por herencia, sino por su fidelidad. En los fastuosos palacios de Babilonia, rodeado de idolatría, corrupción y esplendor profano, Daniel no se doblegó. Mientras muchos se rendían a los placeres del poder, participaban en los banquetes reales y bebían del vino del imperio, Daniel eligió la pureza. Por esta firme devoción, Dios le concedió un privilegio rarísimo, una ventana profética hacia el porvenir. No solo visiones de su era, sino de los imperios que vendrían después. Y en el corazón del mismo sistema que había devastado a Jerusalén, Daniel comenzó a percibir algo asombroso, que Babilonia caería, y en su lugar surgiría un nuevo poder, representado por dos brazos de plata, el imperio persa. Ese viaje hacia el mañana comenzó con un sueño. Mientras Daniel servía fielmente en la corte del temido Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo fue alcanzado por un temor repentino. Una noche, un sueño lo sacudió, vívido, perturbador e inolvidable. En su visión, una gigantesca estatua se alzaba, compuesta de diferentes metales: cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro mezclado con hierro. Consumido por el orgullo y la inquietud, Nabucodonosor lanzó un reto imposible: no solo interpreten mi sueño, díganme qué soñé, sin que yo revele nada. Nadie en Babilonia, ni hechiceros, ni sabios, ni adivinos, pudo responder. El terror se extendió como incendio en campo seco. El decreto de muerte pendía sobre todos. Pero entonces el siervo del Dios Altísimo se levantó. Daniel, aún joven, no se presentó confiado en su intelecto, sino revestido por la revelación divina. Fue conducido ante el rey tras buscar el rostro de Dios en oración, y esa noche el cielo le respondió. El misterio fue desvelado. Imagina la escena. Un adolescente exiliado de pie ante el soberano del mundo, sin temor, irradiando verdad. Con respeto y firmeza, Daniel declaró: ningún hombre puede hacer lo que pides, pero hay un Dios en el cielo que revela secretos. Y con exactitud profética, describió el sueño del monarca sin haberlo oído jamás. Lo que vino después fue una de las revelaciones más impactantes que la humanidad ha conocido. Daniel explicó: tú, rey, eres la cabeza de oro. Babilonia es el primer reino en esta línea profética. Pero después de ti se levantará otro imperio, más débil que el tuyo, representado por el pecho y los brazos de plata. Esos brazos no simbolizaban una sola nación, sino dos pueblos, los medos y los persas, diferentes en origen, pero unidos en propósito. De ellos el brazo persa se alzaría por encima del medo, tomando el liderazgo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que Dios habló del surgimiento de Persia antes de que existiera como potencia? Mientras Babilonia aún reinaba con arrogancia,
el cielo ya planeaba su reemplazo. Aquella estatua no era solo una imagen, era una cronología divina, un mapa profético de imperios, desde el exilio de Daniel hasta los confines de la historia. Y allí, en medio del esplendor babilónico, Daniel dejó claro: Babilonia caería y su sucesor no sería elegido por conquista humana, sino por la voluntad de Dios. Persia sería esa plata brillante, designada desde lo alto. Pero este mensaje no fue dado únicamente a reyes y eruditos. Fue un legado para todos los tiempos. Dios es quien establece imperios, y Dios es quien los derrumba. Ninguna nación, por poderosa que sea, puede escaparse de sus propósitos. Así que cuando hoy vemos la creciente relevancia de Irán, recordamos que su surgimiento fue profetizado hace más de 2500 años, que su papel en la historia ya fue visto, pesado y colocado en el telar de la eternidad, y si Dios anunció su ascenso con tanta anticipación, ¿qué nos ha dicho sobre su caída? Porque la visión no terminó con la plata. Los sueños de Daniel aún siguen en desarrollo. Lejos de su tierra, rodeado de ídolos altos y salones llenos de oro, Daniel esperaba. Aunque vivía como extranjero, su alma estaba firmemente anclada en las promesas de su Dios. Ya había recibido visiones, reyes venideros, reinos que caerían como torres de arena. Y ahora, todo lo que había visto comenzaba a agitarse, listo para irrumpir en la historia como una tormenta largamente contenida. ¿Sería este el momento? ¿Cumpliría ahora Dios lo que había anunciado tantos años antes a través de sueños y profetos? Mucho antes de ese día, el profeta Isaías había pronunciado un nombre, Ciro, un nombre improbable, aún sin rostro ni fama, pero cargado de propósito. En Isaías 45:1, el Señor dice: Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien he tomado por la mano derecha para someter naciones. Daniel conocía esa palabra, y ahora la estaba viendo tomar forma ante sus ojos. Ciro, joven estratega y líder brillante, emergió de las montañas persas con una visión audaz. Conquistó Media, fusionando ambos reinos en una maquinaria imparable, el imperio medo-persa. Su poder creció junto con su ambición. Una a una, las potencias del antiguo mundo cayeron ante él, y finalmente puso su mirada en la joya del mundo, Babilonia. El día señalado había llegado. Pero lo que ocurrió no fue una simple campaña militar, fue un acto sellado en el cielo. En el palacio real, el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, se entregaba al exceso. Organizó un banquete colosal para 1000 nobles. El vino corría, la música retumbaba, las risas ahogaban la tensión del momento. Pero entonces, Belsasar cometió un sacrilegio. Mandó traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén, saqueados en la conquista. No eran copas cualquiera, eran objetos consagrados, dedicados a la adoración del Dios viviente, y ahora eran alzados en burla, ofrecidos en brindis a ídolos de oro, plata, piedra y madera. ¿Puedes imaginar el peso del silencio que descendió de golpe? El cambio abrupto en el aire. No hubo rayos ni tormentas. El juicio llegó de forma invisible como un susurro divino manifestado en un gesto. De pronto, ante la mirada incrédula del rey y sus nobles, unos dedos aparecieron de la nada y comenzaron a trazar palabras en la pared. Mene, Mene, Tekel, Parsin. La música se apagó, el vino perdió su sabor, el rostro de Belsasar se tornó pálido y sus piernas flaquearon. Nadie en el salón podía comprender lo que se había escrito. Los sabios de Babilonia no tenían respuesta. Entonces trajeron a Daniel. No era ajeno a las cortes reales. Había interpretado sueños imposibles, proclamado verdades bajo amenaza de muerte. Y una vez más, se presentó con firmeza ante un rey tembloroso para entregar un mensaje que haría temblar los cimientos del imperio. Miró directamente a Belsasar y dijo: Dios ha contado los días de tu reino y ha decidido su fin. Has sido puesto en la balanza y no diste la medida. Tu reino será dividido y entregado a los medos y a los persas. Incluso antes de que esas palabras se disiparan en los muros del palacio, la profecía ya estaba cumpliéndose. Mientras la fiesta continuaba en ignorancia, los ejércitos de Ciro el Grande ejecutaban un plan maestro. Desviaron el cauce del Éufrates, reduciendo su nivel hasta dejar expuesto el lecho del río que protegía a Babilonia.
Bajo la cobertura de la noche, los soldados persas entraron silenciosamente por ese paso oculto. Las puertas internas, sorprendentemente, estaban abiertas, tal como Isaías lo había anunciado siglos antes. Isaías 45:2. Yo iré delante de ti, romperé puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. Fue Dios mismo quien abrió las puertas de Babilonia. No hubo necesidad de espadas ni de asedios. El cielo ya había hecho su jugada. Aquella misma noche, Belsasar fue asesinado, y así, sin una batalla ruidosa, sin el clamor de guerra, el gran imperio babilónico cayó. La cabeza de oro que Daniel vio en su visión fue reemplazada. El pecho de plata ocupó su lugar. Ciro, rey de Persia, tomó el timón de la historia sin saber aún que su acto más grandioso estaba por revelarse. Durante 7 décadas, el pueblo de Israel vivió exiliado, llorando junto a los ríos de Babilonia. Sus arpas colgaban mudas y sus cantos se habían vuelto recuerdos. Todo parecía perdido, el pacto quebrado, Jerusalén en ruinas, el templo reducido a polvo y cenizas. Y entonces ocurrió lo impensable. Un rey pagano, desde una tierra extranjera, hizo lo que nadie habría imaginado. Ciro, soberano del vasto imperio persa, proclamó un decreto. El pueblo judío tenía permiso para regresar a su tierra. Pero no solo les dio libertad, financió la reconstrucción del templo, devolvió la dignidad a un pueblo quebrantado. No lo hizo a medias, los envió con autoridad, liderados por Zorobabel, heredero directo del linaje de David, y Josué, el sumo sacerdote. Juntos, representantes del trono y del altar, iniciaron la restauración de la casa de Dios en la tierra. Así fue como Persia, en un sorprendente giro dentro del plan divino, se convirtió en el único imperio en toda la historia que no destruyó a Israel, sino que lo restauró. ¿Qué nación hace algo así? ¿Qué rey pagano decide reconstruir el templo de un Dios que no es el suyo? Sin embargo, mientras el renacimiento se desarrollaba, Dios mostró a Daniel una visión aún más profunda y temible. Fue testigo de una escena profética. Del mar turbulento emergían 4 bestias aterradoras, cada una más temible que la anterior. La segunda captó su atención, un oso gigantesco, descomunal, que se alzaba sobre un lado y sostenía 3 costillas entre sus dientes ensangrentados. Entonces, una voz tronó desde el cielo con una orden escalofriante. «Levántate y devora mucha carne». ¿Qué representaba todo esto? El oso no era otra cosa que la unión de Media y Persia. Su asimetría, alzándose más sobre un costado, no era una imagen fortuita, sino una descripción profética. Aunque ambos pueblos formaron un solo imperio, sería Persia quien finalmente tomaría el control. Las 3 costillas entre sus colmillos eran las huellas de su apetito de conquista. Lidia, Babilonia y Egipto. 3 civilizaciones tragadas por el avance implacable de la bestia. Y la historia lo confirma con exactitud escalofriante. Primero cayó Lidia, rica en oro y poder, pero incapaz de resistir la embestida persa. Después, Babilonia, la cabeza de oro de las visiones de Daniel, fue reducida al silencio en una sola noche. Pero Persia no se detuvo. Como el oso de la visión continuó su marcha. Bajo el mando de Cambises II, hijo de Ciro, las tropas persas cruzaron el Sinaí y derrotaron al faraón Amasis II en la batalla de Pelucio. Así, con la caída de Egipto, la última costilla fue arrancada de su lugar. Sin embargo, las revelaciones no cesaron. Años después, Daniel se encontraba junto al río Ulai, tal vez meditando en todo lo que ya había presenciado. Fue allí donde el cielo volvió a rasgarse. Esta vez, la visión fue más precisa, más vívida, más inquietante. Vio un carnero salvaje, con 2 grandes cuernos, uno más alto, pero más reciente. El animal embestía al oeste, al norte y al sur, conquistando sin oposición. Nada lograba detenerlo. Y entonces vino la interpretación. El carnero de 2 cuernos representa a los reyes de Media y Persia. Una vez más, Persia aparecía en el centro del relato profético, no como restauradora, sino como fuerza de poder desmedido. El cuerno más alto,
Persia emergía por encima de Media, marcando su supremacía. Sus direcciones de conquista no eran aleatorias: oeste, norte, sur, exactamente como sucedió en sus campañas. ¿Era entonces Persia invencible? De repente el escenario cambió. Desde el occidente surgió una cabra veloz como el viento, deslizándose sin tocar el suelo. De su frente sobresalía un solo y poderoso cuerno. En un parpadeo arremetió contra el carnero, lo destrozó y lo pisoteó hasta que no quedó nada. Aquel imperio que nadie había podido detener fue destruido en un instante. Esa cabra era Grecia, y el cuerno era Alejandro Magno, el joven conquistador que, antes de cumplir los 30, habría de aplastar al coloso persa y reclamar el mundo conocido con velocidad casi sobrenatural. Daniel quizás no conocía los nombres, pero entendió el mensaje con claridad. Por más grande que fuera Persia, por más que hubiera sido instrumento del plan de Dios, también tendría su final. No obstante, en el apogeo de su gloria, Persia era el centro del mundo. Su autoridad se extendía hasta la India y Etiopía. Sus caminos eran rutas de poder, sus leyes no se quebraban y sus palacios no tenían rival. En el cénit de ese esplendor, bajo el reinado de Asuero, también conocido como Jerjes I, el corazón del imperio latía desde la brillante ciudad de Susa, capital de los antiguos elamitas, región que hoy reconocemos como el suroeste de Irán. Allí, entre columnas de mármol y copas de oro, se desarrollaban las audiencias del mayor imperio que el mundo conocía. Y fue precisamente allí donde Dios eligió actuar de una forma inesperada, no con un ejército, ni con un profeta que clamara fuego desde el cielo, sino con una joven mujer judía, huérfana, desconocida y aparentemente insignificante. Esther. Sin espada, sin trono, sin poder, pero llamada para un momento como ese. Fue su gracia, su sabiduría y su valor lo que torcería el rumbo de un imperio. Con fe, no con fuerza, cambiaría el destino de su pueblo. Y así, una sola mujer, oculta en los márgenes de la historia, transformaría la corte del rey más poderoso de su tiempo. ¿No es así como Dios obra? Usa a los reinos más grandes para traer juicio y a los invisibles para traer redención. En esos días, Asuero organizó una celebración sin precedentes. Durante 180 días, la élite del imperio fue testigo de su riqueza, su poder y su gloria. El oro relucía, el vino fluía, y la majestuosidad del rey brillaba en cada detalle. Pero al concluir ese medio año de opulencia, el rey organizó un segundo banquete, esta vez para toda la ciudad de Susa. Durante 7 días, el pueblo entero participó en la extravagancia. Pero el orgullo se filtró entre las copas. En medio del vino y la vanagloria, el rey cometió un error fatal. Ordenó que su reina, Vasti, se presentara ante todos luciendo su corona, para mostrar su belleza al mundo. Vasti se negó. Una sola palabra: no. Y con eso, el rey fue humillado ante todos. Herido en su ego, reaccionó con furia. Vasti fue desterrada, y su trono quedó vacío. Lo que vino después fue más que una sucesión. Fue un concurso de belleza de proporciones imperiales. Se buscó en cada rincón del reino a las jóvenes más hermosas, que serían llevadas al harén del palacio. Durante un año, serían preparadas, refinadas y embellecidas antes de presentarse ante el rey. Era un proceso deslumbrante, pero despiadado. Entre ellas estaba una muchacha llamada Hadasa, aunque en palacio todos la conocían como Esther. Judía, huérfana, criada en secreto por su primo Mardoqueo, vivía discretamente entre su pueblo en Susa, y sin embargo la mano invisible de Dios la llevó al centro mismo del poder persa. Su nombre cambió, su identidad fue oculta, pero su fe nunca vaciló. Esther halló gracia ante los ojos del rey. Sin conocer su origen, Asuero la coronó reina de Persia. Pero justo cuando ella ascendía al trono, una sombra crecía en la corte. Un hombre llamado Amán, descendiente de los amalecitas, enemigos antiguos de Israel, había ganado el favor del rey. Arrogante, exigía reverencia de todos. Pero cuando Mardoqueo se negó a inclinarse ante él, el orgullo de Amán se volvió rabia. No le bastaba castigar a un solo hombre.
diseñó un plan para aniquilar a todo el pueblo judío. Fue ante el rey con palabras cuidadosamente elegidas. Habló de una población esparcida por todo el imperio que seguía costumbres distintas y rechazaba las leyes del rey. Nunca mencionó directamente a los judíos, pero los retrató como un peligro latente. Incluso ofreció dinero para que se permitiera su aniquilación. El rey, confiando plenamente en su consejero, le entregó el anillo real como señal de autoridad, y así se selló el decreto. En un día establecido, todos los judíos, hombres, mujeres y niños, serían exterminados en cada rincón del imperio. ¿Puedes imaginar el terror que se desató? El decreto fue proclamado en voz alta en cada provincia. El caos no tardó en expandirse. El duelo y la desesperanza se apoderaron de las comunidades judías al comprender que sus destinos estaban marcados con tinta y respaldados por el poder del trono. En medio de esa angustia, Mardoqueo se rasgó la ropa y se cubrió de cilicio y ceniza. Se sentó frente a las puertas del palacio y envió un mensaje urgente a Ester. «Tienes que intervenir». Pero ¿cómo podía hacerlo? La ley era clara. Quien se acercara al rey sin haber sido llamado podía ser ejecutado, a menos que él extendiera su cetro dorado en señal de clemencia. Ester no había sido convocada en los últimos 30 días. Entrar a la sala del trono era jugarse la vida. El miedo la rodeó, pero su fe fue más firme. Luego de ayunar junto a su pueblo durante 3 días, Ester se levantó y caminó decidida hacia el trono. Cada paso era un acto de valentía. Al entrar al atrio interior, el rey la vio y levantó su cetro. Dios le había dado gracia ante sus ojos. Sin embargo, Ester no se precipitó. Invitó al rey y a Amán a un banquete. Y luego, en un gesto inesperado, los volvió a invitar a un segundo festín. No era indecisión, era discernimiento. Entendía el tiempo perfecto de Dios. Fue en ese segundo banquete donde todo salió a la luz con la fuerza de una tormenta. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, habría guardado silencio. Pero se ha emitido un decreto para exterminar a mi pueblo y a mí. El rostro del rey se endureció de furia. ¿Quién se atrevería a hacer tal cosa?, preguntó indignado. Ester lo señaló sin titubeos. Nuestro adversario es este malvado, Amán. La sala explotó en conmoción. Amán se arrodilló, rogando por su vida. Pero el juicio fue inmediato. En la misma horca que había preparado para Mardoqueo, él fue colgado. Pero la amenaza no se había desvanecido. En Persia, ni siquiera el rey podía revocar un edicto ya sellado. El decreto de muerte seguía vigente. Pero la historia no había terminado. Ester y Mardoqueo presentaron una nueva propuesta: autorizar a los judíos a defenderse. El rey accedió, estampando su aprobación con el mismo anillo que antes había sellado su condena. Entonces, por todo el imperio los judíos se alistaron para resistir. Y cuando llegó el día temido, ocurrió lo impensable. Lo que había sido planificado como su destrucción se transformó en una gran victoria. Se enfrentaron a sus enemigos y salieron triunfantes. Susa, la capital, se llenó de júbilo. El duelo dio paso a la fiesta, y de provincia en provincia el dolor se convirtió en celebración. Sin quererlo, el mismo imperio que estuvo a punto de sepultar al pueblo de Dios se convirtió en su refugio. El trono de un rey pagano se volvió escudo protector, y una joven judía, huérfana y escondida en un palacio, se convirtió en el instrumento que Dios usó para cumplir su promesa. Así que ahora piensa, ¿y si tú también naciste para un momento como este? Porque incluso cuando Dios parece guardar silencio, su mano no deja de obrar. En la oscuridad más profunda, su luz sigue guiando. Y en un mundo que planea ruina, Él sigue levantando nuevas Esters. Después de aquel milagro en los salones de Susa, Persia, pareció retirarse del centro de la historia bíblica. Los grandes imperios siguieron su curso. Babilonia ya era cosa del pasado. Grecia tuvo su auge y caída. Y Roma marchaba hacia su dominio. Persia, que una vez fue instrumento de liberación, quedó en segundo plano. Pero silencio no significa ausencia. La oscuridad no implica olvido. Aunque Persia salió del escenario principal, aún observaba, aún escuchaba, aún escudriñaba los cielos. Muchos siglos después,
En una época de opresión romana y de aparente silencio profético, ocurrió algo extraordinario. Un evento tan repetido en tiempos navideños que pocos se detienen a explorar su profundidad. Mateo 2, 1-2 relata: unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido para adorarlo. ¿Quiénes eran estos magos? No eran simples astrólogos ni curiosos viajeros. La palabra griega magoi alude a una casta de sabios, sacerdotes, astrónomos y eruditos orientales. Aunque la Biblia no nombra su país de origen, todo apunta a una región bien conocida: Persia, el actual Irán. Estos magos pertenecían a una antigua tradición sacerdotal, reputada por su conocimiento en astronomía, matemáticas y profecías. Estudiaban las estrellas, pero también los antiguos escritos, posiblemente incluso las profecías de un hombre que había servido en la corte real de su tierra: Daniel. Imagina la escena. Siglos atrás, un joven llamado Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Allí, lejos de su hogar, ascendió hasta convertirse en el líder de los sabios y magos bajo el gobierno de Nabucodonosor. Más tarde, serviría también en la corte del imperio medo-persa. Pero Daniel no solo dejó interpretaciones de sueños, dejó una línea profética, una cuenta regresiva exacta que apuntaba al momento de la llegada del Mesías. En Daniel 9:25 se lee con claridad: entiende bien esto. Desde que se dé la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén, hasta la llegada del Mesías, el príncipe, pasarán 7 semanas y 62 semanas. Es posible que esos magos, siglos después, conservaran sus escritos, que lo honraran no solo como un sabio, sino como un profeta, y que creyeran tanto en sus palabras como para calcular el momento exacto del nacimiento del Mesías, que al ver la señal en el cielo supieran de inmediato: ¿ha llegado el momento? Lo que hace tan impactante esta historia no es solo su conocimiento, sino la manera en que respondieron. Estos sabios venidos del este, hombres con influencia y comodidades, abandonaron todo: sus casas, sus títulos, su seguridad, todo por seguir una estrella a través de tierras inhóspitas. No viajaban por negocios ni por poder político, sino con un propósito mucho más alto: adorar a un niño. No un niño cualquiera, sino aquel anunciado siglos antes en las profecías. Y no llegaron con las manos vacías, trajeron regalos cargados de significado. Oro, proclamando su realeza. Este niño no era simplemente un enviado de Dios, era un rey. Incienso, símbolo de adoración, reconociendo su naturaleza divina. Mirra, un elemento para los ritos fúnebres, anticipando su futuro sacrificio. Este niño había nacido para morir. Tal vez no comprendieron plenamente el peso espiritual de cada obsequio, pero su travesía reflejaba un misterio divino. Sin saberlo, proclamaban que ese pequeño sería rey, sería Dios y sería el Cordero inmolado. Y mientras todo eso sucedía, ¿qué hacía Jerusalén? Herodes, desde su trono, conspiraba para matar. Los estudiosos de la ley, apenas a unos pocos kilómetros de Belén, no se movían ni decían palabra. En contraste, estos forasteros persas, extranjeros por sangre pero guiados por el Espíritu, fueron los primeros en arrodillarse y adorar al Mesías recién nacido. Piénsalo bien, Persa, la misma nación que siglos atrás fue usada por Dios para liberar al pueblo exiliado y reconstruir el templo, ahora regresaba a escena, no con ejércitos ni decretos, sino en adoración. No por mandato del rey, sino por reverencia sincera. Desde los pergaminos de Daniel hasta el pesebre de Belén, Persia había estado, sin hacer ruido, cumpliendo un papel clave en el plan eterno de Dios. Aún lejos de Jerusalén, incluso fuera de la tierra prometida, Dios ya estaba preparando corazones, sembrando propósito y usando a esta nación para su gloria. Y esto nos deja con una pregunta directa. ¿Tú habrías reconocido la estrella?
La habrías seguido por desiertos, llevando tesoros valiosos, y te habrías inclinado ante una promesa hecha carne? Porque los sabios no fueron solo testigos de un nacimiento, fueron proclamadores del fin de la espera, de la entrada de lo eterno en nuestro tiempo. Y Persia fue una de las primeras en doblar sus rodillas. No fue una casualidad, fue un momento profético. En ese acto de adoración, vemos cómo se cierra un ciclo de fidelidad divina. Persia, que antes liberó, que fue amenaza y testigo, ahora se convertía en el primer adorador ante el Rey de Reyes. La historia entre Israel e Irán, antigua Persia, no es solo un relato de guerras o tensiones, es una narrativa de profecía cumplida, de rebelión y redención. Un testimonio de cómo Dios mueve piezas, incluso en medio de la oscuridad, para llevar a cabo su propósito eterno, y Persia ha estado presente en cada acto. Pero su historia bíblica no concluye con la reconstrucción de Jerusalén o los días de gloria bajo Ciro o Ester. Ese solo fue un adelanto de lo que estaba por venir. La narrativa sigue avanzando, más allá de Belén, hacia el final de los tiempos, hasta una de las visiones más inquietantes de toda la Escritura. Porque el mismo Dios que reveló el inicio de Persia también reveló su rol en el desenlace final, y este no será de paz, sino de enfrentamiento. A través del profeta Ezequiel, Dios muestra una visión que abarca los siglos hasta el fin de los días, la temida guerra de Gog y Magog, narrada en los capítulos 38 y 39. No es un mito, no es metáfora, es una advertencia clara, un anuncio de una tormenta que se avecina, no contra imperios humanos, sino contra el corazón del pacto, Israel. Hijo de hombre, dice Dios en Ezequiel 38:2, vuelve tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. El mensaje es contundente, el juicio inevitable. Dios no viene a negociar, viene a declarar la guerra. Y entonces aparece la coalición, nombres antiguos que, para el corazón que discierne, resuenan con inquietud. Persia, Cus, Fut, Gomer y Bet-Togarma, todos ellos alineados, convocados como potencias al filo del cumplimiento profético. Persia, el Irán moderno, encabeza la lista, no como acompañante pasivo, sino como la punta de lanza del ataque. ¿Sientes el giro? La misma nación que una vez envió a su rey a reconstruir el templo de Dios, ahora aparece entre los que se levantarán para enfrentarse al pueblo de Dios. ¿Cómo ocurre semejante transformación? ¿Qué fuerza espiritual puede convertir a un restaurador en rebelde? Esta alianza no es un accidente, es un movimiento calculado. Gog, el líder enigmático de la tierra de Magog, es identificado por muchos estudiosos como un caudillo del norte. Algunos lo vinculan con Rusia o una confederación euroasiática. Él lidera esta agrupación como un estratega sin alma. Cus, asociado con Sudán o la antigua Nubia, aporta poder del África Oriental. Fut, relacionado comúnmente con Libia, representa el norte de África. Gomer y Bet-Togarma, vinculados con Turquía y regiones del Cáucaso, suman fuerzas del noroeste. Juntos, forman una fuerza multinacional amenazante, una tormenta de acero y fuego, que Ezequiel 38:9 describe como una tempestad, como una nube que cubre la tierra. Haz una pausa. Imagina eso. Un ejército tan vasto, tan determinado que avanza como una tormenta envolviendo el horizonte. Israel, rodeado y aparentemente indefenso, se convierte en el epicentro de la confrontación final entre la humanidad y el cielo. Pero ahí es donde los planes humanos se estrellan contra la soberanía de Dios, porque este conflicto no terminará en la aniquilación de Israel, será el catalizador para la intervención directa del Altísimo. Y cuando Dios actúa, no lo hace en silencio. Ezequiel 38, 19 al 22 describe su respuesta. Un terremoto global, fuego descendiendo del cielo, confusión entre los enemigos. Dios no solo desmantela sus ejércitos, se revela a través del juicio. Lo que el mundo planeó como una ofensiva se transforma en una proclamación. Seré engrandecido y santificado, y me daré a conocer ante muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 38, 23. ¿Ves el fondo de esta batalla?
No es simplemente geopolítica, es profundamente teológica. No es solo una guerra de territorios, sino una guerra por el nombre de Dios, por su gloria. El ataque a Israel es el detonante para una revelación global. Y Persia, el Irán actual, estará en el epicentro de ese juicio. Sí, Persia fue alguna vez una nación obediente, una herramienta en las manos de Dios. Un rey pagano una vez respondió al llamado del cielo. Pero las Escrituras muestran que en los últimos días, esa misma tierra se alzará otra vez. Esta vez no con decretos reales ni con dones de oro, sino con armas y planes oscuros. Y por esa rebelión será confrontada, no porque Dios la haya olvidado, no porque la odie, sino porque se alineará una vez más contra su pueblo, contra su promesa y, en última instancia, contra Él mismo. Aquí hay una verdad que no podemos ignorar. Toda nación que bendice lo que Dios ha bendecido, será bendecida. Pero toda nación que se oponga a lo que Dios ha escogido, será quebrada por la misma mano que desafía. Así que detente y pregúntate, ¿estamos mirando a Irán solo como un actor político o también como una pieza profética? ¿Estamos discerniendo los antiguos nombres que vuelven a escena, cumpliendo palabras dichas hace miles de años? Porque el lugar de Persia en la profecía no es simbólico ni imaginario, es real, y se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Pocas naciones en la Biblia tienen un legado tan complejo, tan cargado de propósito y paradoja, como Persia. Desde sus raíces en Génesis, a través de Madai, hijo de Jafet, pasando por los días de Daniel, Esdras y Esther, Persia fue un instrumento de redención. Pero en los capítulos finales de la profecía, resurge como antagonista, como uno de los pilares de una coalición que se levanta contra el pueblo de Dios. Persia no es solo una nación antigua, es un símbolo profundo, un misterio que recorre la narrativa sagrada desde la liberación hasta la confrontación. Pero la pregunta permanece, ¿ese será su final? ¿Está Persia destinada a desaparecer bajo juicio y fuego? ¿O existe aún una posibilidad, un resquicio profético que hable de redención? En medio de la visión aterradora de Ezequiel 38 y 39, una guerra sin precedentes, ejércitos derrotados, cadáveres sin enterrar, armas ardiendo por 7 años, surge algo inesperado, una folla oculta en las páginas del Antiguo Testamento. En Jeremías 49, Dios no se refiere directamente a Persia, sino a Elam, una región antigua que ocupaba lo que hoy conocemos como el suroeste de Irán. Y esto es lo que declara el Señor, palabra del Señor que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. Quebrantaré el arco de Elam, el principal de su fuerza, pero en los últimos días restauraré la suerte de Elam, dice el Señor. ¿Lo ves? Hay juicio, sí, pero también hay esperanza. Aún para Elam, y por extensión para Persia, hay una promesa de restauración. Aun cuando todo parezca pérdida, Dios sigue hablando vida, porque su justicia no cancela su misericordia. Y hasta la tierra que se alzará contra él, puede, si se arrepiente, encontrar gracia otra vez. ¿Lo entendiste? Primero, llega el impacto. Quebrantaré el arco de Elam. Dios derriba la fuente misma de poder de esa región. El arco, símbolo de su fuerza militar, es roto. Elam, el antecesor profético de Persia, es reducido a ruinas. Pero entonces surge un giro inesperado. En los últimos días restauraré la suerte de Elam. Esta profecía no es plana ni predecible. Sostiene dos realidades que parecen opuestas. Primero, el juicio, inevitable, justo, completamente merecido. Pero después, lo impensable para una nación alineada con Gog, la redención. Es posible que, incluso tras el papel de Persia en la confrontación final contra Israel, incluso luego de que el fuego caiga y sus tropas sean derrotadas, ¿Dios aún deje abierta una vía? ¿Qué clase de Dios castiga la rebelión, pero también extiende compasión? Solo el Dios del pacto, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que corrige, no para destruir, sino para sanar y restaurar. Y eso lo cambia todo. Porque si Elam, sí, Persia, todavía puede tener esperanza más allá del juicio, ¿qué revela eso sobre el corazón de Dios? ¿Qué nos dice sobre su justicia y sobre su gracia? Podría llegar el día, después del conflicto, después del fuego, después del estremecimiento,
cuando un remanente de Irán no levante odio contra Jerusalén, sino alabanza hacia Sión? ¿Es posible que antiguos enemigos terminen siendo parte de la cosecha final? Isaías 19, 24 y 25 nos dejan entrever este misterio. Aquel día, Israel será el tercero con Egipto y Asiria, bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: Bendito Egipto mi pueblo, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Egipto y Asiria, históricos adversarios de Israel, aparecen envueltos en la bendición divina del tiempo final. Entonces, ¿por qué no Elam? ¿Por qué no Persia? Sí, el fuego será real. Sí, la guerra viene. Sí, Irán se rebelará contra el pacto. Pero cuando todo haya pasado, cuando el rey regrese, incluso las naciones que enfrentaron juicio podrán postrarse. Incluso las tierras calcinadas por la desobediencia pueden ser regadas por lluvias de restauración. Porque esta no es solo una historia de castigo, es una historia de redención, una que va más allá de lo que solemos imaginar. Y Persia aún tiene capítulos por escribir. El Irán que hoy aparece en los titulares, desafiante, endurecido, enredado en oscuras alianzas y amenazas, algún día ocupará un lugar muy distinto en una historia mucho más grande. No en una historia de armas y confrontaciones, sino de misericordia. Porque esa misma tierra que una vez produjo reyes e imperios está inscrita en el plan divino de restauración. La trayectoria de Persia refleja la historia de la humanidad, creada para la gloria, caída en rebelión, juzgada con justicia, pero aún invitada a la redención. Y eso es lo que hace que el futuro profético de Irán sea tan conmovedor. En la Biblia, el destino no está sellado solo por errores pasados, sino abierto por la posibilidad de un arrepentimiento futuro. Persia, aunque adversaria en los últimos días, no ha sido excluida del plan redentor de Dios. Por el contrario, está presente tanto como advertencia como promesa. Porque la Escritura declara que al final de los tiempos, cuando el polvo de la guerra se disipe y el rey esté de regreso, las naciones que se levantaron contra Jerusalén no serán olvidadas para siempre. Zacarías 14:16 lo dice así: Y todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Imagina eso. Aquellos que marcharon con armas, un día levantando sus manos en adoración. Aquellos que avanzaron con odio, caminando en procesión. ¿Y si entre ellos está Elam? Podría ser que incluso Irán, que una vez fue instrumento de libertad, luego símbolo de rebelión y juicio, un día vea la gloria que siempre estuvo en su destino. ¿Se arrodillará la misma tierra que respaldó a Ciro ahora ante Cristo? ¿Serán los que financiaron la guerra parte de los que celebren la fiesta de los tabernáculos? Porque en el corazón de Dios, ni siquiera los capítulos más oscuros son definitivos. Él es el autor que deja espacio al final de la historia, el que aún hoy sigue extendiendo invitaciones desde en medio del conflicto espiritual. Vuelvan a mí, y yo volveré a ustedes. Zacarías 1:3. Desde los primeros capítulos de Génesis hasta las revelaciones de Apocalipsis, Persia ha estado presente, no solo como nación, sino como un hilo esencial en el tapiz de la historia divina. Tras el diluvio, cuando el mundo empezaba de nuevo, Dios incluyó a Elam y Madai entre los hijos de Sem y Jafet. Semillas plantadas en la oscuridad, aguardando su momento. Cuando Abraham rescató a Lot, Elam ya era una potencia. Más tarde, cuando Babilonia cayó por su arrogancia, Persia surgió no para conquistar, sino para traer libertad. Fue Ciro, rey de Persia, quien permitió a los judíos regresar y reconstruir el templo. Bajo Darío y Artajerjes, los recursos fluyeron y los muros se levantaron. Persia, aunque fuera del pacto, fue instrumento del Dios que guarda el pacto. Y cuando el Mesías vino, envuelto en humildad, en carne humana, fueron sabios del Oriente, probablemente de Persia, quienes llegaron primero a postrarse ante él. Trajeron oro, incienso y mirra. ¿Será que incluso entonces Dios estaba recordándonos? ¿Puedo llamar adoradores desde los imperios antiguos? ¿Puedo encender luz en naciones que creíste perdidas?
Pero en los días finales, las Escrituras advierten que Persia volverá a surgir, no como portadora de paz, sino como portadora de conflicto. En Ezequiel 38:5 se pronuncia una advertencia inquietante. Persia, Cus y Fut estarán con ellos, formando parte de una alianza decidida a eliminar a Israel. Esta vez, la antigua nación no se levanta para liberar, sino impulsada por la ira. Sin embargo, el destino aún no está cerrado, porque aunque la profecía señala a Persia en el campo de batalla, no la excluye del perdón. La misma Biblia que anticipa enfrentamientos también abre la puerta a la restauración. ¿Qué sucedería si, de los escombros de la rebelión, surgiera un despertar espiritual? ¿Y si esas iglesias subterráneas, que ya laten en silencio bajo la superficie, empezaran a transformar el corazón de una nación entera? ¿Y si aquellos que antes maldecían a Israel se convirtieran en sus intercesores más fervientes? Porque esta no es solo una historia geopolítica, es la historia de un Dios que jamás olvida un rostro, que nunca desecha una vida y que no permite que sea el enemigo quien escriba el desenlace. Así que mientras los titulares nos muestran tensión, alianzas militares y ecos de profecía, no perdamos de vista la compasión que acompaña cada advertencia. No cerremos el capítulo donde Dios apenas ha dado vuelta a la página. Habrá un día en que las naciones marcharán hacia Jerusalén, no para destruir, sino para adorar. No impulsadas por odio, sino guiadas por sanidad. Y Persia, sí, incluso Persia, puede ser una de ellas. Porque con Dios ninguna historia tiene que terminar en ruinas cuando aún hay espacio para la redención. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, te pregunto, ¿estás viendo cómo Irán cumple su rol profético en este momento? Las profecías están tomando forma, muchas veces sin que lo notemos, y aquello que parecía enterrado en el pasado ahora cobra vida con fuerza. Entonces dime, ¿en qué parte de esta historia crees que nos encontramos? ¿Ves señales de estas profecías reflejadas en las noticias de hoy? Déjalo en los comentarios. Si quieres que sigamos desentrañando cómo los eventos actuales se enmenzan con profecías bíblicas, apóyanos con un me gusta y comparte este video. Así sabremos que deseas que sigamos explorando este mapa profético. Y si estás listo para ir más profundo, haz clic en el video que ves en pantalla ahora. Las 7 claves de Daniel para identificar al anticristo. Porque en tiempos como estos, el discernimiento no es opcional, es esencial. Bendiciones.